Muy buenas, familia. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual pues estéis visualizando este vídeo. Hoy les voy a hablar de algo muy importante, la liposucción y qué tiene que ver esta con la medicina oriental. Y sobre todo, qué tiene que ver la liposucción con que pueda alterar de alguna manera un estado hormonal. Y si se quita grasa, ¿qué tiene que ver la grasa con las hormonas? Y más aún, ¿tendrá algo que ver la grasa con los ovarios? ¿O podría ser una especie de ovario la grasa? Esto y mucho más vamos a hablarlo en este nuevo post de hoy que quiero compartir con todos vosotros. Para ello, lo que he hecho ha sido hacerlo en mi página. Tenéis en mi página web. Voy a compartir aquí el post para que todos lo podáis ver de alguna manera. Aquí tenemos el post que he compartido hoy, que se llama Liposucción y Medicina Oriental. Lo más interesante que me gustaría a mí un poquito hablar, este post lo he estado haciendo a razón de mis trabajos en endocrinología y acupuntura, y estábamos trabajando sobre, o estaba trabajando sobre el tema el tema endocrino, sobre todo la grasa. ¿Ok? La grasa, mucha gente piensa que la grasa es un tejido que solamente sirve para almacenar energía. Sin embargo, la grasa es mucho más que eso. Podríamos decir incluso que la grasa se comporta como un órgano endocrino y tiene muchísimas similitudes con las funciones que tienen los ovarios en las mujeres. Todos sabéis lo importante que es el ovario en la mujer por todas las hormonas que va a ir secretando a lo largo de su vida, sobre todo en su periodo fértil, que luego cambiará en su periodo posmenopáusico. Entonces, primero, la grasa tiene un papel que poca gente conoce, ¿no? Como pone aquí en el post. Una de sus funciones más fascinantes es su papel en la regulación hormonal. Y esto es muy interesante, particularmente en lo que respecta a los estrógenos, que sabemos que son las hormonas que se relacionan con la mujer, sobre todo. También los hombres tenemos estrógenos, pero bueno. Entonces, el tejido adiposo se comporta, como hemos visto, como una especie de ovario periférico. Esta analogía no es meramente poética, sino que refleja una realidad biológica. Y podríamos decir que este ovario periférico tiene un gran poder o una gran influencia sobre las hormonas esteroideas. Es capaz de convertir precursores androgénicos como la testosterona y la androstenediona en estrógenos como el estradiol y el estroma. Y esto es muy interesante que ustedes lo tengan en cuenta. Este proceso no es trivial, ya que los estrógenos desempeñan roles fundamentales en múltiples aspectos de la salud y el bienestar, sobre todo de la mujer, en el ciclo reproductivo y también en todo lo que tiene que ver con las regulaciones del ciclo hormonal. En las mujeres premenopáusicas, es decir, antes de que se forme la menopausia, la formación de estrógeno se distribuye entre los ovarios. Normalmente se le atribuye un 80% y el otro 20% es gestionado por el tejido adiposo. ¿Qué quiere decir? Imagínense, el 20% de nuestras funciones que tienen que ver con los estrógenos están controladas en el tejido graso. Esto cambia rotundamente a partir de la fase menopáusica. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que con la disminución de la función ovárica, el tejido adiposo se convierte en el principal fuente de estrógenos, interviniendo en la producción de estos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando la mujer pasa a ese periodo menopáusico, ya no tiene toda esa producción hormonal vinculada sobre todo a los ovarios, la grasa empieza a ser muy importante en este papel. La relación entre el tejido adiposo y la producción de estrógenos conlleva importantes implicaciones para la salud. Por un lado, y esto es importante, porque tendríamos dos problemas, el exceso de masa grasa o las personas que tienen poca grasa. ¿Y qué pasa con las personas que tienen poca grasa o que la tienen localizada en unas partes o en otras y se la quitan con la liposucción? Pues bueno, vamos a ver qué puede pasar con todo esto. Lo que sí que sabemos es que un exceso de tejido adiposo, que todos conocemos como obesidad o adiposis, puede conducir a un aumento de los estrógenos, ¿no? A niveles elevados de estrógenos en el cuerpo. Esta condición puede tener diversas consecuencias, puede desarrollar ciertas enfermedades e incluso se asocia con el cáncer, la inflamación crónica, etcétera. Pero por otro lado, el déficit de tejido adiposo, ¿vale? Puede generar una deficiencia a nivel estrogénica.
es decir, niveles bajos de estrógenos, lo cual también puede tener efectos significativos en la salud, especialmente en la capacidad reproductiva y en la salud ósea. Importante. Con esto que estoy diciendo, que no es bueno ni ser obeso, evidentemente, tener obesidad, ni en hombres ni mujeres, pero tampoco es bueno estar demasiado delgados sin nada de grasa, porque la grasa, como hemos dicho, es un órgano endocrino. Y más allá del aspecto físico, también es importante tener ese pequeño depósito de grasa. Y claro, ¿qué pasa con las personas que se lo quitan, sea como sea? Bueno, pues es interesante saber que tampoco es tan grave, pero pasan cosas que no se tienen en cuenta. Vamos a hablarlo. Entonces, vamos a ver, la cirugía estética, vosotros sabéis que hay una técnica que es la liposucción, que lo que hace, pues bueno, es meter una cánula y bueno, absorber, ¿no?, la grasa a través de varias técnicas, ¿no? La cirugía estética, pues bueno, tiene esta absorción. Si nosotros estamos diciendo que la grasa es una glándula, ¿podríamos pensar que la liposucción estaría destruyendo una función biológica propia del cuerpo? Pero no en una persona obesa, sino en personas que tienen un peso más o menos normal, pero quieren quitarse ese Michelin o esa curvatura porque quieren estar totalmente lisos y que se les note la tablita de chocolate, ¿no? Y a lo mejor esa persona tiene 40, 45 años, que es normalmente cuando tenemos esa barriguita, si no se practica deporte o si no se tiene una vida más o menos normal, pues se retira esa grasa, cuando eso podría estar funcionando como una especie de sistema glandular. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, yo lo que he hecho ha sido buscar si hay evidencia científica que nos pueda decir o avalar que la liposucción podría tener algún efecto negativo en relación a esa función endocrina que muchas veces la gente ni conoce. Bueno, y entonces yo lo que he visto es que la eliminación de cantidades significativas de tejido adiposo a través de la liposucción podría, fijaros, podría teóricamente alterar el equilibrio hormonal. Es decir, no hay papers que se hayan dedicado a ver si esto podría pasar realmente. ¿Y por qué no hay papers? Vamos a explicarlo. Especialmente a lo referente a la producción de estrógenos. Sin embargo, la relación entre la liposucción y los cambios hormonales no es tan directa y simple. La cantidad de tejido removido durante la liposucción típica puede no ser suficiente como para provocar un cambio drástico en la producción de hormonas. Esto yo lo he leído, ¿vale? Aquí he intentado ver alguna literatura, pero no hay nada. Dice que podría, no sabemos. Claro, pero vosotros sabéis, hacer una intervención sin haber resuelto estas dudas, yo no me la haría. ¿Cuántas personas estamos viendo que tienen problemas endocrinos? Porque seguimos, mirar. Se sabe que algunas personas han reportado cambios hormonales después de la liposucción, ¿vale? Crecimiento anormal del vello, acné, sudor excesivo y otros síntomas. Es decir, hay reportes, ¿vale?, donde podemos ver en internet, donde hay gente que dice que después de una liposucción han empezado a tener alteraciones hormonales, ¿vale? La liposucción también puede afectar los niveles hormonales de la tiroides y las sexuales, ¿vale? Hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno, porque acordémonos que función importante de este órgano endocrino era convertir esas hormonas masculinas en hormonas femeninas para las funciones biológicas típicas de la reproducción, crecimiento y luego mantenimiento del cuerpo. Con lo cual es interesante. La liposucción puede llevar a un aumento de los niveles de estrógenos debido a la forma en que descomponen las células grasas y a su vez puede resultar en pechos más llenos, cambios de menstruación y cambios de humor. Estos son otros comentarios de otros textos, ¿vale?, que he ido extrayendo de la red. Es decir, alteraciones y modificaciones. Estos cambios hormonales pueden interferir con la capacidad del cuerpo para sanar y en algunos casos eh, puede incluso aumentar el peso. Es decir, esto que a principios reduce la grasa puede ser un motivo para que luego engordes de forma más rápida. Y yo lo que he visto es que se dice en los textos que he podido leer, es que el cuerpo humano es un sistema adaptable. La producción de estrógenos, aunque parcialmente localizada en el tejido adiposo, también es llevada a cabo por otros órganos y tejidos, especialmente los ovarios en las mujeres premenopáusicas. Esto significa que en la mayoría de los casos el cuerpo puede compensar la pérdida de tejido adiposo hasta cierto punto. Es decir, se supone que
El cuerpo es sabio y el cuerpo puede adaptar ese cambio con el ovario o con más grasa o con otros tejidos. Pero, vale, yo lo puedo entender porque yo sé que el cuerpo es sabio, pero el cuerpo es sabio para responder a mecanismos evolutivos. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo tiene habilidad para poder buscar la alostasis adaptativa al estrés, pero nuestro cuerpo no ha evolucionado, y esto lo tengo que dejar claro, para que le metan un tubo y le absorban como si fuera, no sé, un sorbete de, de limón, le absorban el tejido adiposo y los adipocitos. ¿Ok? Entonces, claro, esto se presupone mucho. ¿Y quién investiga si realmente esto puede estar trayendo problemas? Lo único que sabemos es que cada vez hay más mujeres con trastornos hormonales sistémicos. Y hoy se habla mucho del síndrome de Asia, que tiene que ver con los implantes mamarios, los implantes de silicona, los biopéptidos, perdón, los biopolímeros, etc. Yo de esto no estoy hablando en este post, porque no tiene nada que ver la cirugía estética implantatoria con la liposucción, ¿vale? Pero lo que sí que quiero llamar la atención es que deberíamos de decir, oye, cuidado, esto de quitar la grasa en personas, a lo mejor que no tienen un sobrepeso ponderal interesante, puede ser contraproducente, y más y cuando sabemos que la grasa actúa como un ovario. Y cuando tenemos, ya hemos cumplido la menopausia, ya hemos pasado esos años, los ovarios van a dejar de funcionar en ese 80%, donde la grasa que tenía un 20% va a tener una acción superior. Con lo cual, si la estamos quitando y la estamos remodelando, ¿esto puede tener consecuencias? Bueno, pues en resumen, la eliminación del tejido adiposo a través de la liposucción puede tener algún impacto en la regulación hormonal. ¿Sale? Algún impacto, no, o sea, algún impacto. O sea, no hay nada que nos confirme qué gran impacto. ¿Ok? Sin embargo, lo que más me llama la atención es que no existan prácticamente ningún artículo que se aborde este interrogante, como Dios manda. Es decir, eh, esto produce esto y no hay nada de qué preocuparse. No hay nada por ahí. ¿Vale? Esto me recuerda mucho al síndrome de Asia. Hoy sí que cada vez tenemos más documentos sobre el síndrome de Asia, ¿vale? Si alguien quiere saber más sobre el síndrome de Asia, le invito a que mire mis vídeos anteriores. De hecho, tengo un canal entero del síndrome de Asia en YouTube y muchos libros y más papers aquí, perdón, papers no, más posts aquí colgados. Luego yo querría decir que ustedes pueden pensar la liposucción, ¿qué está haciendo para los teóricos de la medicina oriental? Nosotros sabemos que en la medicina china, la piel, entre la piel y los músculos, tenemos lo que se llama el Kou Li. El Kou Li es ese espacio por donde circula el Wei Qi, que tiene que ver con la circulación energética, con los mecanismos de autorregulación, con la respuesta inmunitaria, etcétera. También la grasa es considerada el GAO, ¿vale? Y el GAO también tiene funciones bioenergéticas. Por lo tanto, la entrada de este tipo de tecnología y rotura de todo esto, evidentemente va a producir síndromes de estancamiento de Shishue, evidentemente, y va a producir en algunos pacientes incluso complicaciones, ¿vale? Como fibrosis, como podemos ver en estas imágenes. No en todos, por supuesto. ¿Vale? Pero lo que sí que quiero decir, que evidentemente la liposucción lo que va a tener en los pacientes va a ser un estancamiento de Shishue en los Kou-Li, afectación sistémica, y podemos tener interferencias por las cicatrices y toda la lesión que pueda generar. Esto se conoce muy bien en la teoría neural, donde las cirugías pueden estar provocando este tipo de patologías, ¿vale? E interferencias y dolores crónicos o pérdidas de sensibilidad. Así que, evidentemente, la liposucción podría provocar fenómenos, no podría, provoca fenómenos de bloqueo de Shishue síndrome SPI. El tratamiento que nosotros hacemos o proponemos en un manual que yo escribí sobre acupuntura estética, en el tema de la liposucción, evidentemente es la acupuntura zonal. La acupuntura zonal o acupuntura mano-tobillo es una técnica muy interesante que puede ayudarnos a manejar al paciente con estas complicaciones. Bueno, familia, los vídeos no los quiero hacer muy largos. Si a ustedes les gusta este tipo de material, pues por favor, si no están inscritos en mi canal, inscríbanse. Si les ha gustado, regálenme una manita, compártanlo para que llegue a muchos más. Así que, familia, les veo en el siguiente vídeo. Un abrazo, seguimos hablando.